inhibir los aspectos de la actividad psicomotriz que no son relevantes para la tarea que tienen que hacer. Entonces, vuelvo a repetir, el problema de este niño es que tenemos que activar el circuito que no se está activando por una falla. Muchas de las veces esto tiene que ver, mucho, esto tiene que ver, sí, con aspectos de la microbiota intestinal, muchas veces también tiene que ver con algún tipo de permisibilidad que se le da de la casa, y muchas veces tiene que ver también con la organización global del niño. Bueno, esto es lo que decía. Otras veces también tiene que ver con, este estudio muestra que hay actividad epileptógena en esa zona, en lo que se llama la cisura de Silvio, que justamente involucra a esta zona. Entonces un estudio muestra que puede haber este tipo de actividad, y es muy interesante la consulta pediátrica temprana, ¿no? Pero también tenemos que entender esto, y esto es muy importante. Existe lo que se denomina la subplaca cortical. Los bebés, cuando están en vida intraútero, las neuronas migran casi, hay varios tipos de migración, pero una de las más importantes es lo que se denomina migración glial, ¿sí? La glía radial es como un pilar por donde las neuronas van a trepar. Si no están conectadas a un circuito, se van a morir. Es decir, ellas tienen que mantener la actividad eléctrica. O sea, las neuronas en la vida intrauterina no están sin hacer nada. Pero muchas de esas neuronas que se van a conectar posteriormente, suponiendo, qué sé yo, las del lenguaje, neuronas de la cognición social, tienen que estar conectadas a algo. Y se conectan a lo que se denomina subplaca. La subplaca es una estructura que media entre las neuronas que están en la subcorteza y las neuronas corticales que se van a conectar posteriormente. Esa subplaca desaparece entre el cuarto, quinto, sexto mes de vida. Y esa conexión de estas vías para formar circuito es fundamental. En algunos niños con autismo se ha observado que la subplaca permanece más tiempo y aparece un impedimento en la conexión. Y eso está mediada por algunos aspectos de mediadores químicos, en especial serotoninérgico, dopaminérgico, pero también está mediado porque el cerebro prefiere conexiones más abundantes, por ejemplo, del sistema motor, que de los circuitos del lenguaje y de la comunicación. ¿Y eso por qué estaría dado? Muchas veces por una condición orgánica del chico, pero también porque el medio se lo está facilitando. Es decir, a veces las mismas madres empiezan a interaccionar con su hijo de una forma muy atípica, y esto produciría también cierto tipo de retraso en la desaparición de esta subplaca y una preferencia del cerebro por organizarse en otras cosas. Por eso la atención temprana es fundamental. La detección temprana es fundamental y el tratamiento posterior es fundamental. Acá está la glía radial que les decía recién, lo que forma, que hoy no tengo tiempo para hablar, lo que forma también otra de las teorías que se denomina minicolumna. La organización de minicolumnas, que son unidades funcionales dentro del cerebro. Entonces, fíjense, acá hay un gráfico que muestra cómo son las estructuras en la plasticidad cerebral, el incremento de la complejidad de estructuras corticales en la etapa postnatales, fotografía en el hemisferio izquierdo de un mes y un niño de 6 años, ¿ven? Como lo muestra, y después como muestra en el crecimiento. El claustro cerebral también, que no está muy estudiado, pero también se piensa que tiene que ver con algunas de estas cuestiones. El claustro cerebral es justamente donde se piensa que puede estar el nodo de alguna especificidad, algo específico de la subplaca. Entonces se halla en la profundidad del cerebro, enclaustrado entre el putamen, que es una parte basal del cerebro, y la ínsula. Si ustedes analizan esa estructura, o sea, esa parte es la que pertenece al primer desarrollo de la cognición social, de lo que hablaba recién. Amígdala, giro fusiforme y surco temporal superior. Es decir, que el claustro hoy en día se está empezando a estudiar. ¿Por qué? Porque puede haber una anomalía en esa situación que no permita que mediadores químicos puedan desempeñar su papel. Y esto abortaría procesos de plasticidad cerebral.